Mi nombre completo es Liliana Cerrato Tirado. Grado académico, pues soy licenciada en Derecho de Formación, egresada de esta universidad, UNIVA. Posteriormente estudié la maestría en Juicio de Amparo, igual aquí en esta universidad, y actualmente estoy estudiando un doctorado. Es necesario que haya derechos para todos los seres humanos y así mantener un equilibrio en la sociedad. Y por supuesto no se puede dejar atrás los derechos de la mujer. Y hoy la maestra Liliana Cerrato nos habla sobre ellos. Bueno, los derechos humanos de la mujer tienen su origen en Francia. Surgen a partir de un movimiento feminista que se dio ahí en Francia, que buscaban las mujeres, buscaban su derecho a la igualdad, a que fueran reconocidas como para poder votar, y de hecho las apoyó una literata de nombre Olympe. Esa literata fue la que escribió la primera declaración de los derechos humanos de la mujer y también sus derechos políticos. Ella se centraba mucho en decir que al momento de que se hizo la Revolución Francesa, se hizo una declaración de los derechos humanos del hombre, pero no se contempló a la mujer. Y ella hacía notar mucho que decía que como no se había contemplado a la mujer, entonces se había eliminado los derechos humanos de la mitad de la humanidad. Hay ciertas características que integran estos derechos. Vamos a conocerlos. Bueno, las características que integran los derechos humanos de las mujeres son así como muy específicos en relación a que se pretende a todo lugar que exista una equidad de género, que las mujeres seamos tratadas igual que los hombres, tengamos las mismas oportunidades, ya sea laborales, ya sea de competencia. Entonces la idea es que sean tratadas con equidad, que sean respetadas, que no sean discriminadas, que no sean golpeadas, que no sean vulnerados ninguno de sus derechos humanos a los que la mujer tiene. No olvides que como mujer eres muy importante y debes hacer valer tus derechos. Por eso es que si no los conoces, la maestra Liliana nos platica en qué documentos podemos encontrarlos. Bueno, existen muchos documentos, hay algunos de carácter internacional y otros los tenemos de carácter local o a nivel federal. Uno de los más importantes, que es donde se prevén todos los derechos humanos de la mujer, es el del Tratado de Belém do Pará. En él se encuentran contenidos todos y cada uno de los derechos de la mujer. Y hay un sinfín de tratados, por ejemplo, hay otro de los derechos sociales y políticos de la mujer. Inclusive hay protocolos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación de actuación de justicia para que las mujeres, cuando se encuentra dentro de un juicio o de un determinado asunto, una mujer, cómo es que se le habrá de tratar. Se pretende eliminar estereotipos, que no se le discrimine por el hecho de ser mujer. Entonces la Suprema Corte ha lanzado o tiene protocolos de actuación de justicia que son de aplicación obligatoria y de observación obligatoria para los encargados de impartir justicia. Los derechos de la mujer están establecidos en la ley, pero muchas veces estos derechos son ignorados y violados en la vida real. Pues la diferencia radica desafortunadamente en algo, desde mi punto de vista, triste. ¿Por qué? Porque la igualdad legal se supone, o más bien dicho, es todo aquello, la igualdad legal es lo que está estipulado en nuestras normas, que es que si nuestras normas está amparado o reconocido un derecho humano hacia la mujer o hacia el ser humano en general, porque los derechos humanos no son exclusivos de la mujer, sino también son del humano en general. Pero la igualdad legal se trata de que hay normas donde se estipulan cierto tipo de derechos. Por ejemplo, el artículo 1 constitucional reza, o a la letra dice más o menos, palabras más, palabras menos, que los hombres y las mujeres seremos tratados iguales, que seremos iguales ante la ley. Pero a veces esas leyes resultan ser letra muerta. ¿Por qué? Porque ya en la igualdad real o en llevando esa normatividad a la vida real no sucede así, porque no existe esa igualdad real. Porque si bien es cierto, aunque una norma lo estipule, en la realidad no opera así. Simplemente no tenemos la misma igualdad de salarios, aunque desarrollemos el mismo trabajo.
Esa sería como una muestra o un ejemplo de lo que te pretendo explicar. Hace muchos años nuestra sociedad era machista, aunque ahora se cree que es feminista. Pero antes veamos cuál es la diferencia de feminismo y machismo. Considero que no, el feminismo y el machismo no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el feminismo es como entre mujeres, pero lo que se pretende es apoyarse entre ellas mismas, o sea, sin dañar a terceros. O sea, entre ellas se apoyan, si se necesita que haya algún movimiento, una marcha o algo para defender un derecho humano o inclusive para que sean escuchadas, se hace ese tipo de marchas, o inclusive hay conferencias que son exclusivas para mujeres y así. Pero a diferencia del machismo, el machismo cae a veces en la discriminación de la mujer. Entonces, el feminismo no daña a terceros, y mucho menos a los hombres. Más sin embargo, en el machismo sí, porque se le discrimina, se tocan así como puntos muy sensibles de la mujer y que no tienen nada que ver como una figura y la otra. Como todas las materias de derecho, esto es muy importante para la preparación de los alumnos. Veamos cuáles son las habilidades que desarrollarán durante la materia. Bueno, en esta materia el alumno desarrolla la habilidad de poder interponer una denuncia en materia de derechos humanos. Existen varios medios para interponer la denuncia, hay medios locales y hay instituciones federales y también hay internacionales. Por ejemplo, aquí a nivel regional pudieran acudir a presentar su denuncia. La denuncia sigue los mismos lineamientos de una denuncia en materia ordinaria. Igual se ofrecen pruebas, se ofrecen testigos, se dice cuál es el derecho humano violado o vulnerado en este caso, y el visitador regional o el encargado de derechos humanos emite recomendaciones. Y a nivel federal, pues también existen las comisiones de derechos humanos, y igual se emiten recomendaciones una vez que acudes a solicitar ahí el apoyo o a presentar una denuncia. Y a nivel internacional existen dos filtros. Primero se presenta la denuncia ante la comisión, y esa comisión decide si atrae o no la denuncia o si le da seguimiento, y ya la comisión filtra esa denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencias. Por lo regular estas sentencias son para todo el estado. Es como si un ejemplo de un tipo de denuncia, no sé si han escuchado lo del caso Campo Algodonero o las muertas de Juárez. Pues bueno, fue una denuncia colectiva que interpusieron las madres de familia de esas jovencitas que fueron desaparecidas y luego encontradas muertas. Entonces ellas presentaron su denuncia, fue las madres de familia contra el Estado mexicano. Entonces se resolvió que el Estado mexicano tenía que resarcir o cumplir con ciertos lineamientos que se le ordenaron que tenía que cumplir. Esa es más o menos cómo es que se acude a los derechos humanos. Cabe destacar que actualmente hay autoridades que no acatan las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos, pero la Suprema Corte acaba de resolver que si no acatan esas recomendaciones, se les puede a un servidor público inclusive destituir de su cargo si no acatan esas recomendaciones, porque se tenía la idea de que nada más era una recomendación y que no pasaba de ahí. Entonces ahora pueden inclusive incurrir ya en una especie, como pudiéramos llamarle, de acto de omisión, y por consecuencia perder el puesto en el que se desempeñan. Antes de concluir, la maestra Liliana envió un mensaje a la sociedad para que sean respetados los derechos de las mujeres y de los hombres. Pues que en la actualidad es muy importante que observemos la figura de los derechos humanos, porque son derechos que tenemos ahora sí, como dice la palabra, todos los humanos, y invitar a todas las autoridades, a todos los funcionarios públicos a que una vez que llegan a un cargo sepan cuáles son los derechos humanos que deben de respetar, y también, ¿por qué no?, que todos nosotros como ciudadanos tengamos conocimiento de cuáles son nuestros derechos humanos y cuáles son los que no nos pueden vulnerar. De hecho, ninguno se nos puede vulnerar, se nos tiene que dar un trato digno en todas partes. Como mujer es importante que hagamos valer nuestros derechos, y como sociedad es importante que busquemos la equidad.
Mi nombre es Montserrat Cisneros y esto es Gente Unida.